Este episodio es presentado por Ilum, empresa de capital privado especializado en proyectos y patrimonios familiares. Hoy más que nunca el ecosistema de emprendedores en México está tomando un alcance nunca antes visto. Ilum es el aliado que puede ayudarte desde el desarrollo de la idea hasta inversión de capital para seguir creciendo de una manera exponencial. Encuéntralos en su página www.ilumps.com. Cuando me desvelo mucho. Bueno, lo del sueño duermo mucho, a menos que sea empastillada y aún así duermo muy poquito. Soy adicta al exceso de velocidad, por el exceso de trabajo, por el exceso de volumen en lo que escucho. Hasta mi voz, pues tú me oíste gritar, o sea, a mí me dicen, es que tú no necesitas micrófono, lo traes integrado. Fueron y son todavía tema de trabajo de terapia, porque para mí eran inmortales. Ese es el punto de quiebra que trabajo todos los días. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Duany Domínguez. A Duany la puedes encontrar muy activa en su cuenta de Twitter, @Duany. Duany se escribe con Y. Duany es una reconocida periodista, locutora, pero sobre todo comunicadora. Reconocida en el medio, Duany tiene una amplia trayectoria. Es por eso que mencionaré algunos de sus proyectos porque es imposible mencionar a todos. Fundadora y directora general de Segundo a Segundo, conductora de Antena Radio, directora de noticias de Multimedia Radio. Estos son algunos de los proyectos que ha participado. Cuenta con reconocimientos como el Premio Estatal de Periodismo y actualmente está encargada del área de comunicación para el equipo de Caudillos, equipo profesional de fútbol americano. Hoy con Duany platiqué sobre el ABC del periodismo restaurativo, cómo sí se puede regular vivir intensamente, las heridas que nos fortalecen y cómo aprender a pedir ayuda, entre muchos temas más. Duany es una de las voces más críticas del periodismo actual y claro que tenerla en Lateral fue para mí una gran experiencia. Te dejo con este gran episodio con Duany Domínguez. Duany, bienvenida a Lateral, ¿cómo estás? Muy contenta, muy honrada por esta invitación, te agradezco muchísimo. Oye, tengo mucho que aprender de gente como tú. Espero y ahorita que ya hicimos toda la magia del seteo, de la preproducción, podamos aprender mucho de ti, de tu comunicación, de tu locución. La verdad es que yo estoy muy emocionado. Traté de ahorita antes de entrar a cuadro mantenerme y que no ponerme en modo fan. Pero gracias por estar aquí. Espero pasarla bien. La vamos a pasar muy bien y lo dudes. Tú no lo sabes, pero la primera vez que te vi en persona, tenía mucho tiempo siguiéndote en radio, video, fue escuchándote gritar en un partido de tus 49 contra mis Broncos de Denver. Sí, soy. El año pasado. Y luego dije, caray, ¿por qué grita tanto? Pues si es temporada regular, es como la jornada 3, no, nada se define. Y luego me dicen, pues ella es Duany Domínguez, la que andas buscando para Lateral. Le dije, no me digas. Le dije, ¿sabes qué? Voy a ser muy prudente y no me lo voy a acercar porque se ve que está muy emocionada. Pero platícame de la afición por los deportes. Digo, la verdad es que sí la vives, o sea, sí la vives intensamente. Y yo sí soy, ahora sí que testigo de cómo la vives. Mira, yo soy 49 desde que tengo 5 o 6 años, no sé, un día que estábamos buscando una caricatura, mi hermana y yo, y me quedé ahí porque había nieve. A pesar de que somos de Cuauhtémoc, pues crecimos en el DF, y entonces extrañábamos la nieve y por eso lo dejé. Era un juego de, creo que Vaqueros contra 49 nevando. Ya nos quedamos ahí. Mi hermana es una superdotada y siendo más chiquita que yo un año, pues si yo tenía como 4 o 5, ya tenía menos. Y empezamos a verlo y a tratar de entender las reglas y de ahí para el real. Amo todos los deportes vistos, no practicados, salvo el automovilismo, que ahí sí he conducido. Pero
porque manejar y de lo único que sé es de automóviles, entonces de todo lo demás Dios me cuida mucho. Pero esa es la afición de los deportes. Te voy a decir hasta qué grado llega mi apasionamiento en todo, pero sobre todo en el tema de los deportes. Tengo amigos que me han puesto sports bars y restaurantes, nada más para que vaya a ver los juegos ahí y les acerque público. Sí, claro. De verdad. Sí. Ustedes saben quiénes son, muchas gracias. Oye, ¿y de dónde? A ver, lo mencionaste ahorita, eres muy apasionada en muchas cosas. Ahorita justo estábamos platicando antes de entrar a cuadro de por qué y en qué eres muy apasionada. ¿De dónde crees que viene esa intensidad por lo que te llena? Es decir, parece muy obvio, pero no, a mí no me suena tan obvio porque a mí me encanta esto, pero sé que lo tengo que regular porque si no me empacho. ¿Sí me explico? Totalmente. No sé si tú, si esa intensidad también, digo, ahorita te agarramos más en una etapa más madura. No sé cómo, si uno la aprendiste a regular o para ti neta que no es necesario. No es necesario. No es necesario porque primero no le tengo miedo a nada. Segundo, sé que mis intenciones siempre son buenas. Yo jamás usaría ni los micrófonos, ni mi capacidad, ni las pocas cualidades que tengo para afectarte de alguna manera. O sea, yo lo que estamos llamados a hacer los periodistas es a sacar lo no evidente al área abierta, a que se vuelva evidente. Pero salvo eso, ni es para destruir, ni es para... Al contrario, lo que más necesitamos en estos tiempos es el bien mayor, y para eso es para lo que... Yo desde chiquita, desde que recuerdo, mi papá, me acuerdo muy bien, mi mamá también era muy querida en la cuadra, era la favorita de la cuadra, pero mi papá siempre llegaba a contarnos cómo había ayudado a alguien. Entonces, ya cuando creces con esa escuela, pues es muy difícil que cuando te dediques a lo que sea, a esto, a causas sociales, a conectar a alguien para que consiga un trabajo con tus amigos, no sé, cualquier cosa, ¿por qué tendrías que hacerlo con otra intención? ¿Y por qué tendrías que hacerlo con menos pasión que algo que necesita que le imprimas dar un ejemplo? Porque tú estás de paso, vienen generaciones atrás de ti, que si tú haces mal tu chamba, te van, o sea, se empieza a degradar lo que viene detrás de ti. Yo, por ejemplo, soy producto de generaciones de la vieja escuela que me arroparon, me abrazaron y pues tengo algunos méritos, pero mi mayor mérito es el tener grandes maestros. Y algunos maestros que he tenido me dicen, es que ya tú me superaste, y pues no hay mejor marca para saber que fuiste un buen maestro que te superen tus alumnos. Yo espero que mis alumnos en esta etapa al rato sean mejores que yo, y entonces habré hecho bien mi trabajo. Esa intensidad en el día a día, ¿tienes alguna manera ya ahora sí que detrás de bambalinas de cuidarte tú para que no sea una energía desbocada? Es una energía desbocada y me ha costado mucho tiempo llegar a la conclusión de que necesito regularla en el tema, sobre todo ya cuando se apaga la cámara, se apaga el micrófono, que dejas de existir públicamente. Y voy a citar a un amigo que dice, todos necesitamos terapia. Entonces yo empecé a ir a terapia hace muy poco, relativamente, porque yo siempre pensé que esas cosas no eran para mí. Ya me veo yo sentada con una persona, una especialista de la salud mental o incluso holística, que yo no creía nada de todo eso, que ahora estoy tratando de aprender. Y digo, ¿cómo me tardé en llegar a esta parte? ¿Cómo me tardé en estar en donde ya no ayudo yo, sino me ayudan a mí? Y también saber pedir ayuda es algo que se aprende. Yo en mi caso estaba muy acostumbrada a servir, ayudar, y me empezaron a decir 2 o 3 amigos, es que también cuídate tú, hazlo tú, y yo, no lo necesito. Y por lo menos ahora, después del accidente que me ha vuelto una persona con discapacidad, pues ya entiendo que necesito ayuda. Claro. ¿No? Qué difícil, ¿verdad? Pues la vida te para cuando no te paras tú. Entonces me dices, ¿los regulas? Pues yo no, pero Diosito dijo, a ver, mi rey. Claro. Sí. Digo, pero también es aprender de tu misma vulnerabilidad, porque muchas veces sí hay señales. Y no las quieres ver. Y no las quieres ver porque, o sea, es la típica de, güey, o sea, te está costando hasta la chamba, hablando de términos generales, y no nos dejamos. Qué bueno que en tu caso ya
aprendiste a recibir poquito a poquito? Que te ayuden a subir escaleras, a bajar, o sea, los excesos. Mira, yo durante muchos años siempre corría para todos lados con unos tacones de este tamaño y no me los quitaba nunca. Es más, tengo un poema que así se llama, porque entre otras cosas, según yo, escribí poesía. He ganado algunos premios ahí. Y en un poema escribo cómo me entero que ya llegué a mi casa porque el sonido de mis tacones resuena en todo el depa donde vivo, que siempre he vivido sola. Y ahí me enteraba que ya me tenía que apagar. Entonces, sí, y de pronto haces cosas en automático y sí está muy difícil quitarte el automático y meter el freno de mano, pero si no lo haces tú, a las buenas o a las malas, va a pasar. Vienes de una casa llena del mundo de la comunicación, digo, ahorita ya lo mencionabas poquito de cómo las generaciones también marcan la pauta de lo que eres hoy en día. Uh-huh. Tu abuelo, tu papá, en el mundo de la locución, pues han hecho un nombre y una carrera. Antes de eso, cuéntame los primeros recuerdos, sobre todo los que relacionas con ese mundo. Es decir, no sé, ver a tu papá con un micrófono, ver una cámara en la casa, ver que armaban un set hasta de juego, qué sé yo. ¿Cómo eran esos recuerdos y cómo te conectan esos recuerdos hoy en día a lo que ahorita estás viviendo? Pues mira, para nosotras, para mi hermana menor, para la más chiquita, bueno, ahorita está en televisión y ya tuvo sus programas de radio, es que todos somos locutores en mi familia. Bueno, entonces yo me recuerdo desde muy chiquita, mi papá con muchos amigos locutores, necesitando voces infantiles y pues llevando las dos mocosas, ¿no? Y pues esto para mí es sumamente clásico, ¿no? Y en alguna otra entrevista cuento cómo nosotros crecíamos con mi papá haciendo determinados sonidos y se nos hizo natural. Y ahora que entreno equipos... tu papá hacía efectos de sonidos también. También, ¿no? Sí, claro, aquí lluvia. Sí, no, aquí te encargas de todo, pero aparte calientas la garganta de una manera distinta. Porque tienes que aprender a respirar y mover el diafragma, es todo, o sea, el cuerpo representa, o sea, tú oyes una voz y dices, tú qué bonita voz tiene esa persona, sí, pero no sabes todo lo que hubo detrás para trabajarla. Lo mismo pasó en el caso de mi abuelo, mi abuelo era tan bueno que cuando iba levantando el rating de estación, cadena por cadena, porque ella era por cadenas, que ahorita es más o menos como ahora, entonces a mí me conecta tengo dos, o sea, hay dos maneras de que me conecte. Uno, que soy exageradamente extrovertida. Muchísimo. Y dos, que como me aprendí las técnicas de locución desde muy chiquita, entonces nunca se me ha hecho desconocido el micrófono, ni la prensa escrita, ni los medios, ni los géneros literarios, ni los géneros periodísticos, porque mi papá escribía, fue editorialista, o sea, pues así crecí y tuve un abuelo que también escribía poesía, que también escribía, que conducía, que también hizo periodismo. De hecho, así lo asesinan. Cuando inicia el narcotráfico lo matan con todo y su segunda familia allá en Sinaloa cuando empezaba el narcotráfico. Entonces, incluso cuando me dicen, oye, ¿nunca te han amenazado de muerte? N cantidad de veces y no te asustas. Claro que no. Tú le dices, es parte de la chamba. ¿No? Entonces, ¿te vas a morir tal por cual? Pues sí, lo doy por hecho. Lo doy por hecho porque tú demuestras, no te quedas. ¿Estás de acuerdo? Oye, ¿y crees que, o sea, cuando estás en ese momento de tu vida como niña que te llevan a estos efectos de sonido, ya ahí sabías que en eso te ibas a convertir? No, ni ¿O en qué momento es como... Ya sabes, ¿no? Esos nunca highlights pasó. Que tenemos. Nunca pasó, déjame decirte eso porque verdaderamente es un accidente que yo esté aquí, totalmente. Bueno, un accidente histórico. Yo iba a ser astrónoma, para que mejor me entiendas en este país, la única manera de ser astrónomo es graduándote de la licenciatura en física y estudiando el posgrado en astronomía y únicamente en la UNAM. Entonces... yo llego muy mona a la UNAM y me tocaron los 2 años de ese paro que hubo con el MOSH, que no podías estudiar ahí si eras, no eras chilangos y un montón de cosas. Entonces mi papá nos regresa, a mi hermana y a mí, se están corriendo peligro allá, que de hecho sí. Y cuando llego aquí me doy cuenta que es muy difícil la licenciatura en física, realmente difícil.
Mi papá tenía la licenciatura en física y me dijo, está muy pesada, no te metas a 2 carreras, y me metí a 2, a relaciones internacionales, por el tema de que ya siendo astrónoma iba a viajar por el mundo con mi conocimiento en astronomía, cosa que jamás pasó. Y entonces por eso las usé juntas. Pero cuando entro a física, y más con el desastre de que nos incendiaban salones, bueno, estaba muy complicada la cosa en la escuela porque te arriesgaba el físico, entonces tener que pensar, y entonces estuvo muy difícil. Cuando nos regresa mi papá, a mí me da un infarto porque le digo, es que necesito regresarme, eso se va a tardar un rato, necesito que me vengo a Chihuahua, el segundo día que llego consigo empleo. En mi primer empleo gano 1,500 pesos y le hablo a mi papá toda contenta y le digo, en lo que se arregla lo de la UNAM, ya tengo trabajo y ya gané mis primeros 1,500. ¡Ay, qué gusto me da, mi reina! ¡Qué padre! Yo creo que uno de los mejores pilotos, que también compartimos no me había percatado, compartimos los mismos hobbies mi abuelo y yo. Mi abuelo corrió la Panamericana. En una que ganó, llegó hecho una bola de fuego y fue muy sonado en su momento. Bueno, el tema es que pasaron 40 minutos y mucho, y de pronto me tocan la puerta. Y yo estoy muy feliz contando mis 1,500 pesos y abro la puerta y es mi papá. Y veo que me quita el dinero y me dice, olvídate de trabajar. Eres tan buena para lo que sea, que vas a hacer dinero y le vas a agarrar amor al dinero y le vas a perder amor a prepararte. De ninguna manera. Olvídalo. Y ahí me quedé sin chamba. Bueno, y entonces ya me dijo, estudia lo que sea, no me importa. Le digo, bueno, voy a estudiar lo más chafita, lo más fácil, que no me demanda intelectualmente nada, porque física requiere toda mi intención. Y en eso llegó una tía con unos folletos de varias universidades, unas unas no unas nuevas, unas viejas. Y me dice mi papá, entonces tienes que estudiar una ciencia social porque se te dan muy naturales. Y yo, sí, ándale. Y entonces llega mi tía y dice, pues esta carrera es nueva. Se llama Ciencias de la Comunicación. Pues no tiene ninguna gracia, esa me aviento. Y dicho y hecho, nunca fui a la escuela, pero me gradué. Y un día, un año antes de acabar la carrera, llega un periodista, don Andrés Páez, que todo mundo en Chihuahua sabe quién es, que yo no sabía en ese momento quién era. Yo nunca iba a la escuela, y cuando llegaba a ir me sentaba mero atrás con el libro de texto que nos decían y en medio una novela negra de vampiros o de lo que fuera. Hasta mero atrás, leyendo, yo muy tranquila. Hasta que sentía las miradas de todos que me volteaban a ver y yo creo que alguien está hablando de mí o me preguntaron algo, pero bueno. Y llega el señor Páez y empieza a decir, entonces si ustedes se hacen periodistas y llegan a tener una foto, llegan a tener una prueba de un político que está con una mujer que no es su esposa o en estado inconveniente, entonces lo empiezo a oír en segundo plano, dice el señor Páez, le piden una lana y les va a ir muy bien. Y de pronto escucho que uno de mis compañeros pregunta, ¿hasta cuánto puede pedirse por una foto? Entonces ya ahí cierro el libro y yo cambié de dimensión, ¿qué está pasando aquí? Y siguen mis compañeros haciendo preguntas taradas y don Andrés contestándolas. Entonces levanto la mano y le digo al profe que era el profe de literatura también. Digo, profe, ¿me puedo retirar? Me dice, y se voltean a ver a don Andrés y él y dice, sí te puedes retirar, pero ¿por qué? Sí, y luego me dice el señor Páez, ¿puedo preguntarte por qué? ¿De dónde eres? Le digo, de Cuauhtémoc. ¿Y qué pasa? Pues ya sé, en Cuauhtémoc se hace mucho radio. Y yo, sí, pero se hace la peor radio del país, es una radio fatal. Entonces me dice, ok, ¿y por qué te vas? Digo, porque está usted diciendo puras barbaridades. ¿Cómo se le ocurre que usemos el periodismo para ser personas que corruptamente exijan dinero a una persona que tiene derecho a vivir su vida privada? Entonces digo, no. Y usé malas palabras, me levanté y me fui. Y estaba muy molesta cuando llegó a la parada de camión. Y en eso, Doani, me oigo y veo que va corriendo mi maestro de literatura con una tarjetita. Y me dice, ya tienes chamba, no vengas mañana a la escuela. A las 9 de la mañana le caes ahí. Yo me quedo con la tarjeta, no entiendo nada. Y estaba tan molesta que dije, no, el demonio. Llego a mi casa y en la mañana siguiente, pues me despierto muy temprano desde siempre, y la veo y dije, pues voy a ir. Y fue mi primer trabajo,
Cuando llegué con el señor Páez, me dice, le digo, señor, como para mí era un corrupto estúpido, claro. No entendí cuando lo vi aquello, ¿es broma? Me dice, no, fue una prueba. Y si de todo ese salón la única periodista eres tú. Y yo, ¿por qué? Porque de eso se trata, de honrar a la verdad. Y todos sus compañeros no tienen ni idea. Fue con toda la intención. Y así son todas mis pláticas, para poder reclutar a la nueva generación de periodistas que nos van a reemplazar a nosotros. Dice, consíguete a 2 de los compañeros que les ruede la ardilla como a ti y te los traes. Y trabajamos ahí, una de mis mejores amigas hasta la fecha, otro de mis grandes amigos también hasta la fecha, y empecé reporteando y terminé editando el periódico. O sea, aprendí todo. Y así fue como llegué al periodismo. Entonces, un año antes de graduarme ya tenía chamba y me fui a vender tarjetas de crédito. Porque otra amiga me mandó a hablar y me dice, Dani, necesito que me ayudes. Nada más que te metas, que solicites el trabajo aquí, vendiendo tarjetas 4 horas y una semana y renuncias, no pasa nada. Porque yo estaba con el otro periódico. Y yo, órale, va. Llego y el primer día se trataba de vender tarjetas de crédito. Íbamos 2 amigas, porque nos habló 2 amigas de la universidad. Y otra de mis mejores amigas, que te mando un saludo, vende en un solo día 2 tarjetas. Y yo nada. Y yo con lo competitiva que soy, dije, no, mañana vengo, estoy las 4 horas aquí y vendo nada. Tercer día y nada. Cuarto día ya lloraba de la frustración. Quinto día dije, no. Entonces me dice mi amiga, ya no te estreses, ya nomás necesitaba una semana para que me dieran la gerencia de calidad. Ya se pueden ir. Y yo me voy nada. O sea, yo de aquí salgo vendiendo tarjetas. No te exagero, si fueron las 2 semanas después, me volví primer lugar de ventas nacional de tarjetas de crédito y después me ascendieron a supervisora. Y cuando era vendedora, yo en 5 vendía una tarjeta por minuto y ya no me dejaban vender más porque mis comisiones eran tan grandes que ganaba más que mis jefes. Y entonces a mí me usaban para entrenar a los demás, ponían a los nuevos atrás de mí a verme cómo cerraba. Entonces, ganaba en 5 minutos lo que cualquier otra persona ganaba en una jornada laboral completa. Entonces yo estaba feliz. La bronca fue que en el periódico, el que era el líder hegemónico, que es el Heraldo de Chihuahua, que en ese momento hace una estrategia, porque el Heraldo tenía matutino y vespertino. No sé si todavía tiene vespertino, por cierto. Pero entonces el vespertino se tronó al periódico de Don Andrés, que era vespertino. Entonces empezó a imitarnos las cabezas y éramos el único periódico que salíamos con la de 8 columnas en rojo. Entonces nos empezó a imitar para que la gente pensara que nosotros le copiábamos el Heraldo y no que era al revés, que el Heraldo de la tarde nos copiaba a nosotros y tronó última hora. En los negocios y en la guerra todo se vale, ¿no? Entonces cuando me quedo sin aquel trabajo, pues que cierre el periódico, me acuerdo mucho qué triste fue el último día. Pero cuando pasa eso, pues yo estoy a todo dar porque estoy ganando en 5 minutos acá lo que ganaba en el periódico con una jornada laboral completa muy cansada, aunque aprendía mucho. Estoy yo en mi zona de confort, ganando un chorro con mis chavitos, hicimos muy buen equipo. Cuando me vuelven entonces me vuelven supervisora, me suben el sueldo y me dice, no me acuerdo quién me ascendió, me dice, no queremos no queremos perder a nuestra mejor vendedora y ganar una mala supervisora. Pero ahí tienes tú, que como supervisora hice a mi equipo primer lugar de ventas a nivel nacional. Esa empresa tiene una revista a nivel nacional. Chihuahua era referente. Entonces yo estaba toda. Ahí conocí a uno de mis mejores amigos hasta la fecha. Porque era mi chavito. Y también era muy bueno para vender, pero con algunas otras cosas que ya después me enteré. Y hasta la fecha es muy bueno para vender. Sé vender todo. Y hicimos segundos juntos, o sea, y ahorita está en medio tiempo y escribe para Grupo Expansión, o sea, el vato creció, lo cual indica que no hice tan mal mi chamba. Ajá. Entonces, cuando cuando estoy en vendiendo tarjetas, que ya soy supervisora, que tengo el equipo campeón, pues ya ni necesitaba supervisarlos porque eran campeones en ventas, entonces ya ni trabajaba, mi hermano. Cuando me habla otra ex compañera de la universidad y me dice, Dani, necesitamos una reportera en el Heraldo. Tráete tu currículum y déjate venir. Pues mi currículum era una hojita, ¿no?
Y llego con mi hojita al Heraldo y no estaba Susana, no había todavía recepción. Entonces yo me voy metiendo hasta que veo un señor de lentes que sale de una puerta. Y me dice, sí, dígame, muy buenos días. Y yo, hola, ¿qué tal? Vengo a entregar esto porque me dicen que está necesitando una reportera. Permítame. Y lo veo y luego, usted es Doani Domínguez. Y yo, ajá. Es mujer. Y yo, ajá. Y joven. Y yo, ajá. Porque en el última hora, pues, para podernos tronar nos tuvieron que estudiar y jamás lo registré. Y yo escribía columna, pero nota, pero editaba, pero reporteaba, pero todo. Entonces, foto Doani Domínguez, nota Doani Domínguez, columna por Doani Domínguez, o sea, edición Doani Domínguez. Entonces me dice, habla a Recursos Humanos y dice, va Doani, pero no va por el contrato temporal, ya va por el permanente. Entonces me contrató ese mismo día. Dice, preséntese mañana a partir de las 7 de la mañana, mesa de redacción a tal hora, tal hora. Ok. Y como ya sabía del otro periódico, pues no hubo mucho que enseñarme. Yo empecé a reportear al día siguiente y a partir de ahí otro amigo tenía un programa de radio, mi amigo con el que hice segundo a segundo tuvo un programa de radio en Radio Universidad, pero antes había hecho un roto para un descosido en Radiorama. O sea, ya tenía mis programitas, ¿no? Mis pininos aquí en Chihuahua, porque pues en mi vida sube en la Ciudad de México y en otros lados. Pero cuando llego aquí, un roto para un descosido, en 88.5 fue el primero, luego fue el de Radio Universidad, que eran distancias cortas, porque soy Doani, y cortas por Caleb, con C, que es mi amigo. Y era no sé si hubo otro, pero sé que fuimos el primer programa que trataba temas de política al interior de la universidad. ¿Por qué? Porque la concesión de Radio Universidad es federal. Entonces, todo lo que tiene que ver con elecciones estaba medio peleado, pero todavía no estaba todo como ahorita ya muy regulado. Y ahí entrevistábamos a todos los candidatos de todos los partidos y los hacíamos llorar, reír, tocar la guitarra, mil cosas que ahorita ya es común, en ese entonces se nos ocurrieron a nosotros. Las clásicas preguntas rápidas, hice llorar a N cantidad de que hoy son grandes políticos. Un saludo a todos ustedes. Y lo más sorprendente para nuestros candidatos en ese momento era que éramos dos chavitos. Bueno, Caleb más chavito que yo. Y ahí mi director de Radio Universidad fue Antonio Payán, a quien también le mando un saludo. Acá en el Heraldo, con el que me topé el señor de lentes, era Javier Contreras, el director del Heraldo en ese momento. Amigo mío hasta la fecha, igual que Toño. Y salgo de Radio Universidad. Se va Caleb al mundial, no me acuerdo si Alemania o qué mundial fue. Invito a Alejandro Güere, que otro amigo también del Heraldo, que experto en deportes, a que me acompañe porque hacíamos enlace del mundial con Caleb. Y entonces un día me dice Caleb, vente, vámonos a un programa de deportes de veras. Pues de Radio Universidad me lleva a Antena con Pedro Zavala en Antena Deportiva. Y cuando yo llego, pues yo me siento como invitada de Güere, que iba a ir de invitado de don Pedro, y me siento en una esquina. Y me dice don Pedro, no, siéntese aquí. Y me siento en la mesa con los micrófonos. Y me dice, ¿usted qué maneja la sección de economía del Heraldo? Que no la manejaba, nomás trabajaba ahí. Me dice, ¿cuánto cuesta el mundial que acaba de iniciar? Y pues yo acababa de hacer una nota de eso y le digo, no, pues tanto. Y ¿cuál es el deportista mejor pagado? No, pues tal y tal y tal. Y desde ahí me dejó una sección fija que se llamaba Números y Deportes. Termina esa etapa, se enferman mis papás, tengo que cuidarlos, tengo que dejar tantas chambitas que tengo. Y regresó, me quedo con el Heraldo. Y mi compañero Jorge Armendáriz de oficina, porque éramos los que trabajábamos hasta muy noche, porque yo además, al mes que llegué al Heraldo, entregué un proyecto para crear la sección de vehículos del Heraldo de Chihuahua. Y me decía Javier Contreras, que en cuanto se lo enseñé me dijo, dígame la verdad, su novio es mecánico. Y yo no, su papá es mecánico. Que después mi papá fue colaborador del Heraldo, fue editorialista mucho tiempo. Y le digo, no, mi papá es maestro y escritor y otras cosas. Entonces, ¿por qué una sección de autos si es mujer? Y le digo, porque es el único que sé. Ay, perdón, ya estoy siguiendo el set. Es por lo único que sé. Y me dice, véngase en la tarde. Y yo, ok. Y cuando regreso en la tarde me tiene la mesa llena. Circulación, publicidad, editor, así, todas las secciones. Y luego me dice, Doani, explíqueles el proyecto. Y lo explico. Luego, ¿cómo la ven? A todo el equipo. Y me acuerdo muy bien de que la publicista dijo, eso se va a vender como pan caliente. Hoy no hay una, hay 2 secciones de vehículos de lo que ha crecido. Y entonces me volví jefa al mes, me hizo la sección de autos, luego entregué otro proyecto para una sección de salud, así.
Entonces yo llegaba, entraba muy temprano, salía muy tarde del periódico y yo trabajaba sola y nomás tenía un editor, pero yo tenía el material, yo todo. Llegaba a las agencias de autos y yo, por favor, con el gerente fulano de tal. Todos eran hombres en ese entonces. Y me dice, ay, ¿sabes que esté esperando a alguien de la prensa? No te puedo atender, si quieres venir mañana. Le digo, yo vengo de prensa. No, pero estamos esperando a Doani Domínguez. Yo soy Doani Domínguez. Dice, ¿cómo? ¿Tú eres la que hace las reseñas? Y yo, sí. Dice, ¿cómo? Pero, o sea, como que fue un shock cultural aquí en Chihuahua muy importante. Estaba muy divertido. Y resulta que me lleva, estamos trabajando Jorge y yo en la oficina y luego me dice, vamos por unas tortas. Y le digo, es que tengo que acabar. Me dice, yo también, pero tengo que ir a la radio, tengo una hora de programa y luego, si quieres te traigo y ya me voy al programa o te vas conmigo al programa y te regresas. Y yo me congelé y le digo, ¿cómo? ¿Tienes un programa de radio? Me dice, sí, de 7 a 8. ¿Y por qué no me habías dicho? Vámonos, y agarré todo y me lo... Dice, ¿a poco tú sabes de radio? Y yo, soy locutora. Ay, perdón. Soy locutora. Y entonces me lleva a ese primer programa. Estoy en ese primer programa y termino y llega Ricardo Bone, dueño de Antena, y me dice, qué buena eres. De pronto me encuentro con un joven alto, delgado, guapísimo, y me dice, vine corriendo para conocerte, eres muy, muy buena. Desde ahí Jorge me siguió invitando y luego él me invitó con Juan Enrique López Aguirre a ser coconductor en la mañana. A ver, déjate, interrumpo ahí. Sí. Oye, a ver, entonces, tienes en este momento... ¿Sigues con tu bandera de joven, pero ya con mucha experiencia? Así es, y Ricardo me acerca a Juan Enrique, y de ahí te puedo seguir contando una larga historia, porque bendito sea mi Padre Dios en mi vida, hasta este momento no he tenido que buscar trabajo nunca, y todos los trabajos que me ofrecen son en medios de comunicación, entonces ya nunca me pude salir, aunque conduzco eventos, aunque como tú bien me dijiste en la invitación tan amena que me hiciste este podcast, pues conduzco eventos, presento libros, presento artistas, conduzco ferias del libro, pero de artistas, o sea, ya no sé, o sea, mi carrera me permitió, aparte del conocimiento personal y lo que vas desarrollando, a saber de comunicación. Claro. ¿No? Oye, y al estar transitando por muchos proyectos en diferentes medios, tanto de radio, tele, hoy en día, ¿cómo le haces para mantenerte fresca? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, estoy con otro proyecto, quiero seguir aprendiendo, pero no quedarte como ciclada de decir, bueno, estoy de puerta a puerta y a lo mejor que te quedes como en automático y en vez de decir, bueno, a lo mejor ahorita quiero ofrecer esto puedo entregar en este concepto de este programa X plataforma. O sea, ¿cómo te renuevas cada vez que vas a entrar con un proyecto nuevo? Mira, para mí es muy fácil iniciar un proyecto, desarrollarlo y hacerlo crecer. Segundoasegundo.com es un ejemplo, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo con espacionoticias.mx y vamos a iniciar un podcast que se llama Platicando con Doani, donde vas a estar invitado, Mario. Y no me puedo ciclar porque todo el día estoy consumiendo información. La gente que me conoce sabe que duermo muy poco. Entonces, yo para las 6 de la mañana ya te leí todas las primeras planas del mundo, ya te escuché 3, 4. Luego tengo la habilidad como, aparte de que me dedico a esto, pero como mujer soy muy auditiva. Entonces, tengo en una computadora un noticiario, en la tele otro, en la radio otra, en este otro. Y ya para cuando llego a la oficina, 7, 8 de la mañana, ya traigo lo que ocurrió en todas partes. Y luego voy generando el desarrollo, voy dando seguimiento. Y luego pues tengo una serie de compañeros que le saben muchísimo. Yo siempre he dicho que un jefe sabe que tiene un muy buen empleado cuando el empleado va un paso adelante de él. Y en este caso mis compañeros van un paso adelante de mí, porque me estoy rodeando de una generación inferior. Les mando un saludo, estoy muy orgullosa de ustedes y de su trabajo. Y el quehacer de la vida no te permite ciclarte. Es como, ¿cómo le haces para no aburrirte de ser feliz? Pues hago lo que amo. Soy muy buena persona en lo que hago. Y me pagan por lo que hago. ¿Cómo por qué me ciclaría? Es como preguntarle a un actor, ¿por qué te dedicas a esto? Porque transformarte en otro personaje, que es algo que también hacemos nosotros ya cuando eres conductor de noticias y llegas a determinada representación de todo un equipo, tú también te montas en personaje.
Y por eso luego te invitan a obras de teatro y te invitan y digo, ¿qué hiciste? Esta obra de teatro, ¿por qué tienes en tu currículum nuevas obras de teatro? No me preguntes, y cine y no sé qué, no me preguntes cómo llegué ahí, pero sí. Oye, sí. Y a ver, me estoy adelantando un poquito, pero justo ahorita lo estás mencionando sobre el personaje y tú hablas mucho de cómo sí es necesario crear un personaje. Uh-huh. Aquí mi pregunta es, en tu caso, con todas estas tablas que traes, ahorita ya haciendo gestiones en el deporte, /cultura, /empresa, entonces todo tiene que ver con todo, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Cómo le haces para que el personaje no se coma a la persona una vez que pues, ya estás en tu casa y vas a cenar? Uh-huh. ¿Cómo le haces para salirte y que salgas y que vuelvas a entrar y que salgas y que todo esté en armonía, ¿no? Te voy a decir mi secreto. Yo soy mi propio personaje. O sea, yo soy un personaje desde chiquita. Te voy a poner un ejemplo que hacíamos como crecí en el DF de vacaciones. Nos veníamos en Navidad o cuando fuera, porque la pizca de manzana también acá. O sea, para nosotros las vacaciones era trabajo. Yo te sé, pero cosechar papa, pero cebolla, pero fumigar árboles, desaijar, piscar, porque mi abuelita tenía árboles de manzana. Entonces, mi cumpleaños, que es el 29 de septiembre, siempre me la pasaba en Cuauhtémoc piscando. Y día de San Miguel Arcángel, por cierto. Bueno, total. Yo me debía haber llamado Micaela. Bueno, espérame, déjame cambio el tema. Nos veníamos, recuerdo la primera vez que viajamos en avión, que yo le dije a mis papás, a mí no me vayan a sentar con ustedes, a mí siéntenme con otra persona para platicar, porque yo mi primera entrevista la hice cuando yo tenía 3 años, a mi hermana de 2. No preguntes, es una gran anécdota, pero entonces me sientan con un señor, y luego, hola señor, ¿cómo estás? Soy Doani, me llamo Doani, y luego, mucho gusto Doani. Y el pobre hombre que iba con su periódico me dice, ¿qué vas a hacer de grande? Presidenta de México. Ok. O sea, volamos las 2 horas y pico que eran. Luego el señor me lleva de la mano con mis papás y dice, su hija dice que va a ser presidente de México, y sí le creo. Lleva 2 horas y media sin callarse. Y mi papá, perdónenos, discúlpenos, por favor. No, es como si hubiera hablado con un adulto chiquito. Y nomás se voltean a ver mis papás como sabemos lo que parimos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, no, ¿cuándo me monto en personaje? Cuando tengo que soportar algo con lo que no estoy de acuerdo y puedo hacer el mundo arder. Ahí es cuando más me monto en personaje, porque me tengo que tragar algo que sé que sus repercusiones no van a estar chidas para la persona a la que voy a enfrentar. La última vez pasó con unos jovencitos, muy, muy jovencitos, que los hacen que tomen protesta, pero no les impiden a través de un comunicado dar conferencias de prensa e información. Ahí me tuve que montar en personaje porque si no, les trueno la carrera política a chavitos que apenas estaban empezando porque gobierno, porque simulación, ¿no? Entonces tuve que buscar cómo montarme en personaje y llevar la entrevista por otro lado, hasta que luego conseguí que les dieran una de 8 columnas, porque ya los dejaron hablar. Estaban violando derechos de 4ª generación a una raza de chavitos que apenas están interesados en la política. Entonces mi chamba ahí era tragar bolitas para que ellos pudieran librarla. Tienes mucho estómago, digo, no es de ahorita que me doy cuenta, es de seguir mucho tu trabajo. Y ese estómago, creo yo, que al menos la experiencia también te ayuda a formar esas capas para formar ese estómago, para tener esa piel tan gruesa. Y lo que me gustaría saber es si en algún momento te pase que tú misma te sientas con la guardia abajo y que te agarre a lo mejor de sorpresa un evento como estos, algo más personal, algo a lo mejor que no se esté dando, o que simplemente una sorpresa de estas que la vida nos pone. ¿Cómo le haces tú cuando traes la guardia baja? Ay, caray. Mira, yo vivo en guerra. De hecho, por eso tengo que buscar la paz como contrapeso. Fíjate que es un evento reciente, el único que te puedo decir. Voy a decirte algo que me dice un amigo, Javi, que le mando un saludo, que dice, un día le dije, es que yo he entrevistado de presidente para abajo, hasta vagabundos, y me dice él, no, es al revés, has entrevistado desde vagabundos hasta abajo a presidentes. Me ataqué de la risa y le digo, tienes toda la razón. Y jamás me pongo nerviosa. Jamás. Ni cuando entrevisté a Muñoz Ledo, que me estaba poniendo una revolcada de Padre y Señor Nuestro, hasta que lo hice llorar cuando terminó la entrevista. Entonces,
ni ahí. Hasta hace poquito. Te mando un saludo, rector Luis Rivera Campos. Me habla en la noche para decirme que al día siguiente me quiere en Radio Universidad, porque voz oficial de la Universidad Autónoma de Chihuahua, voy a hacer algo. Pues yo que a mis amigos no me les rajo nunca, no pregunté qué, cuándo, cómo y dónde. De hecho, Javier Contreras en alguna ocasión me dijo que yo era su mensajero a García, que es esto a García, y tú no preguntas dónde está García, quién es García, qué puesto tiene. Tú encuentras a García y le das el mensaje y se acabó, ¿no? Y yo solía hacer eso. Ay, Contreras me encargaba a las 12 de la noche que entrevistara al presidente de Aeroméxico, el Chacho Barraza, y no me preguntes cómo lo lograba. Pero entonces, acá en este caso, así fue con Luis. Fue hace poquito. Van a encontrar ustedes las entrevistas iniciando la temporada de NFL 2023-2024. Me trae a Enrique Garay, que todos sabemos quién es Enrique Garay. Y me trae al director de la NFL, al director general de la NFL en México. Y 2 o 3 horas antes me avisa que los voy a entrevistar, que me quede ahí en la universidad. Nos cita 1 hora, por supuesto, don rector. Y me daba mucha risa porque yo, toda molesta, pues ¿para qué nos cita esta hora si se va a tardar mucho? Y me dicen los compañeros de Radio Universidad que me conocen de toda la vida, porque es el rector, va a llegar a la hora que tenga que llegar. Está como mi jefe, como Jorge Guinter, cuando digo, pues ¿a qué horas va a llegar Jorge? A la hora que sea, él es el dueño de la empresa, mi reina. Y yo, tonta yo, pues sí, claro. Ya a las 500 llegan, luego, así yo, rector, ¿cómo está? Pues porque venía Enrique Garay, con quien yo crecí con las narraciones de él. Y pues, o sea, nunca me lo imaginé, nunca. Y el presidente de la NFL, que pues también requería por lo menos saber quiénes eran. Pero bueno, en frío me dice, le digo, rector, ¿qué voy a hacer? Con malas palabras, como nos llevamos. Esa mi Dani, me dice el rector. Pues lo que sabes hacer. Y yo, incendiar el mundo. Sí, pero digo, nomás tenemos 3. Porque antes llegó la niña, métanme más micrófonos, hagan esto. No, yo ni sabía qué iba a hacer. Digo, ya todo esto sí, son 3 micrófonos, 1, 2, 3. Yo, entonces, ¿cuál es mi papel en todo esto? Cuando llega me dice, aquí te los dejo, haz lo que se te pegue la gana. Y yo, ¿qué? Entonces vamos a hacer esto. Inmediatamente supe qué hacer. Hice 4 o 5 horas de radio y me equivoqué, como nunca me había equivocado. Y entonces volteé a uno de mis amigos de los 49 de San Francisco, soy Niner, aquí tenemos el club oficial, que fue una de las entrevistas, me decían, porque todos han estado conmigo en radio, saben que como me viste gritar en el evento, así soy en todo. Entonces me dicen, ¿por qué estás a través de la cabina, dice, ¿por qué estás tan nerviosa? Yo, porque Enrique Garay, jamás en mi vida, si lo sueño, no me hubiera imaginado que entrevistaba con él. Y como fue tan poquito tiempo de anticipación, le cambié el nombre a él, le puse Enrique no sé qué. O sea, me equivoqué en todo. Entonces, y entra el rector y me dice, ¿qué pasa, mi Dani? Y yo, es que avísame. Digo, es la primera vez a Enrique cuando le cambié el nombre a Baldón, le puse, se levanta Enrique Garay y me dice, Enrique Garay, mucho gusto. Y yo, Enrique, esto no me pasa, te lo prometo, nunca tartamudeo ni le cambio, nunca. Y me dice, siempre hay una primera vez. Es que te admiro tanto y no me preparo, si rector, me preparas. No sé cuántas veces se la refresqué ahí, pobrecitos. Pero ese fue el momento en el que me agarraron con la guardia baja que yo pueda decirte que recuerdo. Y fue hace poquito. Te estoy hablando de 2, 3 semanas. Oye, esa autocrítica que estás mencionando de decir, bueno, también, como te dijo Enrique, que igual para mí todo esto es una institución ¿Para quién no? ¿Quién no se enamoró de la NBA gracias a él y a la NFL, claro. Te preguntaba, ¿tienes esta habilidad para ser muy autocrítica? ¿Eso crees que si tú no lo sabes manejar, se puede volver hasta cierto punto un autosabotaje? Es decir, uno puede ser muy duro o su peor juez, uh-huh, como a mí me pasa. Y hay veces que, digo, gracias a terapia. Uh-huh. Porque terapia aprendes a regular eso, ¿no? Uh-huh. Y hasta cuidar también el lenguaje, ¿no? Porque hasta en el mismo lenguaje, formas y fondos, ¿no? Entonces, uh-huh, como en la política. Como en la política. Uh-huh. Pero, ¿tú cómo piensas de esto? Es decir, cuando te das cuenta si eres muy dura contigo y ese mismo ser tan dura te puede sabotear
el siguiente paso que vayas a dar? Me pasó más recientemente con un ofrecimiento. Tengo 2 amigos que me hacen 2 ofrecimientos laborales increíbles casi al mismo tiempo. Uno me contrata un miércoles y el otro me lo ofrece un viernes. Y yo, por alguna circunstancia de lealtad, por el momento en el que estaba atravesando, había dejado al amor de mi vida, que es la radio abierta, que yo renuncié por principios. Cuando me lo ofrece, me invita a comer, mi mesa favorita, mi restaurante favorito, y me dice, ya hablé con la persona mera del estado que tenía que palomearte, y te palomeó. Y yo, ¿en serio? ¿No me tiene miedo? Sí te tiene un chorro de miedo, pero ya dijo que no hay nadie mejor para esto que tú. Y yo, no me lo vas a creer porque te voy a tener que decir que no. Y le vi la cara. Dice, ¿por qué no? Le digo, acabo de firmar antier, con otro amigo en común. Dice, qué mala noticia. Yo ya te hacía transformando. Le digo, no, yo te voy a ayudar. No necesito estar contigo, yo te voy a ayudar. No, yo sé que me vas a ayudar, pero te quería ir conmigo. Pero sí quédate con esta propuesta porque yo nada más te puedo proteger este sexenio y ya después, ya no, o sea, no. Y con este maestro lo tienes seguro todo. ¿Ok? Me pudo tanto, todavía me puede, que me voy con mi actual jefe, amigo de esta persona que me propone esto, y me dice, ¿por qué estás tan, qué pasó? Porque te lee muy bien a la gente, mi jefe. Pues por eso es quién es. Y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, ay, es que acabo de venir de comer con fulano de tal y me ofreció eso. ¡Ah, qué felicidades! Y luego se me sale la lagrimita y le dije que no. Dice, ¿qué? Digo, le dije que no. ¿Y por qué le dijiste que no? Porque te traicionaba a ti. A ver, somos amigos los 3, ¿no? Y yo, sí. ¿Y por qué me vas a traicionar? Pero espérate, aún ni siquiera nos dedicamos a los mismos giros. ¿Desde cuándo acá haces una sola cosa? Te me regresas con él y le dices que sí aceptas. Y acepté. Y en eso estamos. Entonces, pero perdóname, se me fue, te estoy contestando algo, pero ¿cuál fue la pregunta? No, hablábamos sobre el sabotaje que muchas veces... ahí me saboteé. Ajá. Ahí me saboteé porque cuando renuncio a la radio, que me dice mi jefe, no te voy a aceptar la renuncia, yo, me la tienes que aceptar porque lo que está aquí pasando es una barbaridad. Y me fui. Entonces, como que se me cayó la Doani de siempre y dije, no voy a fallarle a alguien que acaba de creer en mí, como ya le fallé al otro que le di la renuncia irrevocable sin darle chance de defenderse. Entonces, fue una serie de circunstancias desafortunadas que ahí me hicieron sabotearme y eso es bastante reciente. Anteriormente, ¿cómo lo manejabas? No, a mí me decías, Doani, vente, vamos a hacer tal cosa, y a todo decía que sí. Esta creo que fue la primera vez que dije que no. Yo creo que me autosaboteo mucho cuando digo que no. Es mi caso, hay otras personas a las que les sirve decir que no. En mi caso, a todo digo que sí. A todo. Ahorita si te conté antes de empezar este podcast todo lo que traigo en juego, no es un malabar. Porque cuando llegas a determinado nivel de compromiso y de poder, las cosas se te dan. Incluso tú me preguntaste, bueno, ¿y cómo consigues a tus fuentes? Pues al principio era con la asistente, ya después ya somos compas. Claro. Uh-huh. Oye, a ver, quiero girar un poquito la charla y sí me interesa saber mucho como tu mindset acerca del miedo. Creo que muchas veces el miedo, sobre todo el que no es racional, el que es uh-huh. imaginario, uh-huh. nos puede paralizar. El miedo se presenta en diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Siendo un personaje público, ¿dónde se presenta más para ti el miedo hoy en día? Si en lo personal o en lo profesional, y sobre todo cómo lo enfrentas a la hora de darle vuelta o de matarlo, es decir, quitándole tiempo. Fíjate que estoy tratando de recordar a qué le tengo miedo, y le tengo miedo a puras cosas imaginarias, como a la oscuridad. Y aún así tengo que dejar todo a oscuras, pero que Dios Padre no escuche un sonido, porque ya, a prender todas las luces. Te puedo decir que es el único miedo. Mira, no le tengo miedo a las alturas, menos a la velocidad. Soy adicta a todo lo que sea extremo, a todo. Incluso la última vez que estuve en una terapia y me dice mi terapeuta, que vamos a trabajar contigo. Y le dije los excesos. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque soy excesiva en todo. Cuando me desvelo mucho.
Bueno, lo del sueño no duermo mucho, a menos que sea empastillada y aún así duermo muy poquito. Soy adicta al exceso de velocidad, por el exceso de trabajo, por el exceso de volumen en lo que escucho, hasta mi voz, pues tú me oíste gritar, o sea, a mí me dicen, es que tú no necesitas micrófono, lo traes integrado. Entonces si voy a ver una serie, la empiezo y la termino en ese mismo momento. Si voy a hacer súper, compro de todo un chorro y ya luego lo tengo que andar regalando en los cruceros porque nunca estoy en la casa. Si hago agenda para ver a mis amigos, me la paso con mis amigos de la mañana en la noche, me quedo en su casa. O sea, en todo soy excesiva. Y me dijo mi terapeuta, no necesariamente los excesos son una falla. Le digo, pues a mí me han funcionado muy bien. Dice, sí, es que llega un nivel de preparación en donde hay cosas que a una persona no puede y otra puede mucho. Por ejemplo, yo puedo tener un micrófono ad infinitum. O sea, a mí me han tocado, sobre todo cuando el tema de elecciones, a mí me decía Abel Salinas, un compañero que en paz descanse, que yo era el ajonjolí de todos los moles, porque me invitaban, pero al de política, pero al de deportes, pero al de economía, pero al de espectáculos, de música, de lo que fuera. Entonces yo entraba en la mañana y seguía con todos. Me dice, es que le das a todos los temas. Entonces nada más pasaba a Abel y le hacía así. Ya sabía que me estaba diciendo ajonjolí de todos los moles, porque estaba en el de cultura, pero en el de así. Y cuando te digo que no tengo miedo, es en serio. O sea, sí tengo cuando me tiré del bungee en paracaídas, todo eso, que lo hice relativamente joven, todo el mundo me decía, es que no te da, y todavía hasta la fecha, y le mando un saludo al Javi, otro amigo que también tengo, que ahorita, que viaja por el mundo, que hace patinetas, por cierto, una marca que usted conoce mucho porque es muy famosa. Me dice, cuando estábamos el Javi y yo platicando, pues casi todos mis amigos, ay, cuando nos fuimos a no sé dónde, hicimos no sé qué. Entonces la gente que nos escucha de las mesas contiguas se nos queda viendo como que estamos sentados al lado de unos locos, ¿no? Le mando un saludo a Abril Gómez, la delegada de Fonacot, que siempre que está comiendo conmigo, dice, vámonos a una mesa en donde tus gritos no se oigan tanto porque ya asustaste a las señoras de aquí atrás. O sea, entonces yo te puedo decir que dentro de mis pocas virtudes está controlar el miedo, pero a lo mejor también, si le tuviera más miedo a ciertas cosas, estaría en otro lugar. A lo mejor peor o no sé, no puedo decirte si mejor o peor. Lo que sí te puedo decir es que yo me salgo aquí ahorita de tu hermoso estudio de podcast, me atropella un camión y yo me muero sin ganas de nada. Yo viví todo lo que tenía que vivir y cuando pensé que no, me traen a Enrique Garay y al presidente de la NFL México. Entonces me voy sin ganas de nada. ¿Por qué? Porque viví muy intensamente desde muy Pancho López, desde muy chavita. Entonces, no, también te voy a decir algo, no es chido, porque quién sabe qué día alguien me dijo, ay, es que me da mucho miedo. Un día un amigo mío me dijo, párate por favor, me tengo que bajar, porque iba manejando como manejo. Me dice, no puedo contigo, me voy en camión. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nos vas a matar. Y yo, claro que no, manejo excelente. No puedo con tu manera de manejar, porque yo manejo como chilanga, ¿verdad? Porque allá aprendí a manejar. Y aquí en Chihuahua, pues, Dios se guarde la hora, somos malitos para manejar, ¿no? Entonces me dice, vas a 130 kilómetros por hora en un pedacito de avenida. Y le digo, pues que tenemos que llegar. Bueno, total. Entonces me dice, tienes que tener más cuidado porque pareciera que te quieres matar. Yo no, lo que quiero es llegar a tiempo. Dice, no tienes respeto por tu vida ni nada. Y ahora que estoy más grande, me doy cuenta que en efecto me valía gorro si llegaba o no llegaba. Y me dijo alguien una vez, pues una amiga mía que es muy, muy miedosita, que para todo te dice sí, pero no. Me dice, tu don no es tu don. Y yo, ¿por qué? Porque tú piensas que tu don es que no tienes miedo. Y es que no tienes miedo porque no sabes qué es el miedo. Eso no es ser valiente. Ser valiente es tener miedo y enfrentarlo. Ajá. Y yo, sí, no me da miedo nunca, entonces sí no soy valiente. Entonces, pues, ¿qué te digo? En el momento en el que llegue el miedo, como este ejemplo en que de pronto le voy a traicionar a un amigo por aceptarle a otro amigo, cuando somos amigos los tres, en lugar de recordar eso y decir, órale, va. Pero bueno, es el último momento que recuerdo con miedo y mis cambios de nombre, Enrique Gabaldón, en Radio Universidad. Oye, a ver, tú tienes una vida que se escribe en muchos capítulos. Y aquí quiero como entender un poquito qué pasa en ese antes y después de este gran accidente que tienes, que la verdad es algo que yo pensaría
que muchas veces sí puede marcar un parteaguas. De hecho. Yo no sé si sea necesario, yo pienso que muchas veces hasta por el frenón que te da de estar en una cama, pues dices tú, bueno, como ya no tengo otra cosa que hacer y no puedo estar en donde yo quiero estar, pues aquí mínimo vamos a platicar con nosotros mismos a ver qué nos decimos, ¿no? En ese sentido, hablando de las heridas y cómo las heridas también nos construyen, ¿cuál es la herida que para ti más peso le das a la hora de construir la persona que eres hoy en día? Las muertes de mi papá y de mi mamá fueron y son todavía tema de trabajo de terapia, porque para mí eran inmortales. Ese es el punto de quiebra que trabajo todos los días. Y mira, tan no puedo que aquí estoy. Una amiga mía me dijo, tus papás van a morir el día que tú no estés, porque tu fuerza no los deja morirse. Y efectivamente los dos se me murieron. Uno, un día que vine de Cuauhtémoc a Chihuahua por suplementos médicos, porque se fracturó la cadera, por un montón de cosas, pero... y luego mi mamá también otro día que llevaba una semana aquí con un nuevo trabajo, también pasó eso. Pero, y porque déjame decirte, cuando me accidenté con el fémur, que tengo una fractura de fémur, que partí el fémur en 11 pedazos, porque iba bajando una escalera con unos tacones de este tamaño, agarro y se rompe un pasamanos, y ya me voy a matar, y digo, no me quiero matar, y me agarro del pasamanos roto, y aún así me detengo, y estoy viendo cómo el fémur va a salir expuesto, y entonces agarro el pie y lo suelto, y ahí me quedé, gracias corazón, que fue en época de pandemia. Entonces me voy a un hospital, el Morelos, que era puro COVID, y duré 3 días en un pasillo de hospital con un dolor, porque ni siquiera me pusieron en inmovilizador porque el IMSS estaba a reventar. Total que era un dolor que bueno, pero esta herida yo te puedo decir que todavía cuando me dijeron que no iba a volver a caminar, que no usa andadores, menos silla de ruedas por donde está la fractura y demás, conduje en silla de ruedas un debate político en el tema de deporte aquí en Chihuahua durante este accidente. O sea, ni me detuvo como lo hizo la muerte de mis papás. Pero a pesar de que estuvo muy duro y todavía lo estoy trabajando el luto, porque los extraño un chorro, porque me hicieron la mujer más feliz del mundo. A pesar de eso, a los días, me acuerdo que mi mamá murió un domingo y para un jueves yo ya estaba aquí, porque me trajo pues Juan Enrique, me dijo, si te dejo con el duelo, te vas a morir, entonces vente a chambear. Vine, ya me tenía trabajo aquí. Hay veces que yo no me he muerto de hambre por mis amigos, déjame te digo algo. Entonces, empecé a trabajar y siempre salí cuando la muerte de mi papá, bueno, ahí sí, porque mi papá y yo éramos muy cercanos, mucho más cercanos que mi mamá y yo, que también terminamos siendo muy cercanos, pero cuando muere mi papá, sí duró un rato en shock, pero también estaba trabajando y el trabajo me sacó mucho adelante y yo siempre he sabido, mis papás nos decían algo, a las 3, a mis 2 hermanas, a Daira, Maderacé y a mí, nos decían, no, lo único seguro que tienen al nacer es morir. Por favor, cuando ya no estemos su mamá y yo, o mi mamá, cuando ya no estemos su papá y yo, no nos lloren. No nos lloren porque vivimos a nuestro estilo. Cuando nos vayamos, nos vamos a ir enteros, porque habremos cumplido nuestro ciclo y nuestro mayor orgullo son ustedes. Honren la vida que les dimos. ¿Cómo le haces cuando tienes por un lado el duelo que te paraliza y por otro lado esas palabras con las que crecimos? Dices, ahora me levanto porque me levanto y a trabajar todos los días y a escribirles cartas y seguir pensando en ellos, pero ya desde otra posición, porque efectivamente tú no te vas de este plano hasta que no cumplas tu chamba, mi hermano. Eso ya lo entiendo. Pero antes, cuando estaba muy tapada en el tema de la energía, de la gran creación del universo, porque era yo, pues, reportera, era lo objetivo, y entonces a mí no me estés hablando de cosas que ahora entiendo que están canijas. Todo lo que puedes crear, que puedes tenerlo todo, que eso lo aprendí recientemente de unos 2-3 meses para acá. Y dices, ¿tú qué necesidad tenía yo de estarme privando de ciertas cosas? O sea, pude haberlo tenido todo desde el principio. Un exceso de trabajo, un exceso de familia, un exceso de amigos, un exceso de papás, un exceso de todo. Que pues ahí voy, ahí la llevo.
pero esa es la herida, dos son las que no supero. De ahí en más, todo lo demás, incluida esta fractura, me la pelan, diría alguien que conozco. Oye, el año pasado, 2022, recibiste un premio que entiendo que en el gremio de periodistas es muy reconocido, es el premio José Vasconcelos. Me gustaría mucho saber un poquito de la historia, ahora sí que el behind the scenes del reportaje que hiciste en conjunto con un gran equipo de trabajo, que yo sé que cada vez que tienes oportunidad les das crédito, lo cual te admiro mucho por esa humildad, no sé si sea la palabra que siempre te escucho, que le das las gracias a tu equipo. Nada grande se hace en solitario, Mario, nada. Entonces sería yo bastante tarada si no soy agradecida con aquellas personas con las que hacemos grandes cosas, como ganar premios, ¿no? Es peccata minuta. Pero es de un ucraniano, el reportaje se llama Nos dejaron solos, un chihuahuense en Ucrania. Y se trata, yo creo que ya lo deben de saber muchas de las personas que nos estén escuchando, de Eric, un chavo de Juárez, que Roberto consiguió, no quiero saber cómo, en Ucrania, porque periodistota, Roberto. Y me dice, tengo un número de un chihuahuense en Ucrania. Y yo buscándolo por todos lados. Y yo, no juegues, Simón. Y por el cambio de horario, ahí mismo lo entrevistamos, nos aceptó la llamada, que para poder hablar Ucrania tuvimos que hablar por chat de WhatsApp, porque en el teléfono normal obviamente no se podía. Y te estoy hablando de que con el celular de Roberto y con lo enlazamos y lo tuvimos. Pero en radio ganamos aparte, ese premio es histórico y te voy a decir por qué. No porque sea el Vasconcelos, que es muy prestigiado, porque te lo dan tus pares, sí, y ninguno de aquí. Todos es un nacional, un internacional y uno de otro estado de la República. Entonces ningún amigo te lo consigue y te dice, pues soy tu compa. No. Entonces por eso el que lo gana muy, muy padre. Ese premio no acepta 2 personas con un solo trabajo. Se tiene que elegir a un líder del equipo y hacerlo. Yo en ese momento le hablo al presidente, te mando un saludo, Nico, le mando un saludo al presidente, le hablo al presidente y le digo, oye, te quiero mandar un trabajo, pero no te lo puedo mandar yo sola. Dice, ¿por qué no si eres la jefa la directora de noticias? Yo, porque en ese trabajo es 50-50 Roberto y yo. Ay, caramba, Robert. Mira, yo te voy a mandar todo. Y dice, mira, mándame todo. Ahí se divide en un volado, que así fue, se dividen en un volado la moneda y yo me encargo de si ganan, qué rollo. Pero la veo muy difícil. Y yo, pues sí. Bueno, cuando me hablan para decirme, tienes que venir, y yo, ¿a qué voy si lo más seguro es que no lo hayamos ganado? Roberto, con toda su esperanza, me dice, vámonos, yo te llevo. Y él me choferió, fue por mí y todo. Y que no lo vamos ganando. Entonces, es la primera vez que se gana un premio con un reportaje en radio, porque hacer un reportaje en radio es dificilísimo, porque por escrito, pues sacas uno hoy, otro mañana, otro pasado. En televisión también, es mucho más sencillo, pero en radio. Entonces, yo mandé la primera entrevista cuando está en el búnker. Explica un poquito la complejidad para que la gente entienda por qué en radio se vuelve más complejo. Digo, yo sí lo entiendo, pero para que la gente se dé cuenta por qué todavía el nivel de expertise te pide más. Sí, está muy canijo, porque en radio necesitas hacer que tu audiencia imagine lo que está ocurriendo, porque no tenemos imagen. Y con las redes de ahora, las plataformas, los medios digitales y los medios tradicionales, la radio tiene el mejor y el más grande de todos los poderes, para mí, que es mi medio favorito, y es la capacidad de imaginar. Pero cuando estás haciendo radio en vivo, pues tú lo escuchas y se te olvidó. Entonces puede que ese día no te tocara llevar a los niños y lo escucharas, pero otro día no, y demás. Gracias a Dios ahora tenemos la magia de los testigos, que cuando yo inicié en la radio ni siquiera lo soñábamos, eran unos cartucheras enormes, ¿no? Y había que pegar con tijeras era un relajo. Ahí, si aquello lo hacía, costó mucho más fácil. Entonces entrevisto en un primer momento a Eric en el búnker, cuando se oían los bombardeos arriba, él estaba a 2 metros bajo tierra. Y luego lo entrevisto cuando sale del búnker, luego lo entrevistamos cuando va en camino a salir a Polonia, cuando nos dice, le digo, nos ayuda Alejandro Díaz, el doctor, que estaba ya recibiéndolo,
Y me dice Alejandro, aquí estoy en la fila de las personas. Le digo, no, Eric va, la entrevista que me acaba, porque todo pasó en el mismo tiempo. Hablé con Relaciones Exteriores, con Mónica de aquí de Chihuahua, hablé con Relaciones Exteriores con mis nexos en México, con lo que estaba pasando, y me explican que van a mandar un avión, pero él está por una salida en vehículo, porque ella era el ciudadano ucraniano. Los otros chihuahuenses que estaban allá, o mexicanos que estaban allá, cuando mandan el avión, estaban de visita en Ucrania, no eran ciudadanos ucranianos. Eric tenía la bronca de que se casó con una australiana, mexicano, nacionalizados ucranianos los dos, con 2 hijos ucranianos, australianos y mexicanos. Era un relajo. Entonces, por eso nos tardamos tanto. Entonces, fue un primer momento el búnker, salir del búnker, que no le dan ayuda. Me pidió que lo recibiera el presidente de México, lo gestionamos. Luego, hasta que llega a Juárez. Entonces fueron 4, 5 o 6 entregas en diferentes, entonces lo mando con fecha, con hora, con duración, con unas entrevistas se cortaban, otras no, y ahí la fuimos llevando. Y ya después salió publicado aquí, se vio con el presidente y ese fue el premio que ganó. Por eso, o sea, era radio, era reportaje, es una situación muy actual donde se involucraron todos los niveles de gobierno y nos lo dieron a 2 periodistas por primera ocasión. ¿Ese es el periodismo restaurativo? No, no. Sí, digo, para entenderlo, si quieres, Ese es periodismo. Ese es el periodismo. Y hablabas también del periodismo restaurativo. Ahí te va el periodismo restaurativo, con ese gané otro premio. El periodismo restaurativo es aquel en donde exhibes un problema, pero también manejas la solución. Por ejemplo, tengo sentada en la misma mesa a la persona que necesita un trasplante de córneas. Con ese lo gané. Un trasplante de córneas. Un trasplante de una córnea, ya me acordé. Tardaron no sé cuántos meses en encontrar el donador. Se encuentra el donador y necesitábamos, no me acuerdo si 280,000 pesos o no me acuerdo la cantidad ahorita. Sí, pero así una cantidad, o sea, te encontré la córnea ahorita, te aviso ahorita y te tengo que operar antes del miércoles que caduca la córnea. Y es una semana de tiempo. Cuando yo me entero de la causa, que lo hago mucho desde el periódico, cuando yo me entero me habla una amiga, oye, yo sé que tú ayudas un chorro de gente. Le digo, no, yo no, es Dios, maestra. Dice, bueno, tenemos una semana para juntar esta cantidad. Y yo, para un trasplante de córnea. Y yo, ¿para un niño? No, para una mujer adulta que duró 4 años esperando 4 años esperando una córnea. Y yo, ok, y no puede ser en hospital público porque no tienen, quién sabe qué cosa necesitaban que no tenían porque además fue en la pandemia. Entonces, pero nosotros como periodistas, esa actividad esencial, entonces nunca descansamos, pandemia de por medio. Conozco otra chava que ella tenía un problema era sorda y necesitaba aparatos auditivos que te cuestan lo que una casa y te necesitaba el dinero, pero pues no es tan urgente oír como es tan urgente que te trasplanten una córnea. Entonces ella dijo, ¿cómo le haré para conseguir el dinero? Pues empezó a hacer repostería y cocina hasta la fecha muy bien. Y cuando ella empezó a vender en los cruceros sus pies, buscó un establecimiento para hacer una repostería para que fueran a comprar en ese lugar cuando la venta de casa en casa no se daba. Y que al ir a comprar en ese lugar se utilizaran los recursos para ella recuperar, a veces sí, a veces no, lo que invirtió en los ingredientes a costo o poquito menos, para que todo lo que se dé en ganancias se entregue a distintas causas. Ella ya lo hace, se llama Naré. Pero cuando yo la entrevisté en alguna ocasión y veo cuando me llega el caso de la córnea, invito a Naré, entonces estoy explicando el problema de la córnea, lo que tenemos que conseguir y le entrevisto al mismo tiempo que a la dueña de Naré, su historia, la repostería y llamamos al público a que compren. Y se juntó el dinero y se hizo el trasplante de la córnea. Ese es el periodismo restaurativo. Cuando utilizas a la sociedad para sanar a la misma sociedad. No necesitas nivel de gobierno, ni hospital, ni doctor que te pague nada. Haces lo que tienes que hacer, pero lo hacemos ayudándonos desde la sociedad civil organizada. Hablas de como ahorita que hoy en día al corte de hoy no estás tan cercana, que yo creo que a la gente le va a sorprender, no estás tan cercana al micrófono como tal. Aunque ahorita estoy en uno. Sí, aunque ahorita estás en uno como invitada.
Y ahorita que mencionas que ya estás por lanzar tu propio podcast, lo cual el éxito está garantizado. Pero hablas de algo muy interesante que pues, habla mucho de tu perfil y lo mencionas y entiendo que son quotes de mucha literatura. Mencionas lo siguiente: el poder eterno es del micrófono. Aquí mi pregunta es, ¿quién regula a ese poder? Porque yo pienso que el poder siempre tiene que ser regulado. Y observado. Y llamado a dar cuentas. Es correcto. Sobre todo, y vigilado, sí. Tú mencionas que el verdadero poder está en el micrófono, más allá de cómo nos lo han hecho creer en estos círculos de poder, llámese iniciativa privada o sector público, lo que tú quieras. Tú hablas del poder en el micrófono. ¿Quién regula ese poder? Las personas que tenemos el gran privilegio de tener un micrófono. No me vas a dejar mentir, tú que lo tienes también enfrente, ¿cuántas veces te has preguntado si lo que tienes que decir es bueno, es inteligente y le ayuda a alguien? ¿O es estúpido? Iba a usar otra palabra, es denigrador y no te consta. O sea, el poder del micrófono se le da a la persona adecuada para ese poder. Ahorita, por ejemplo, en la tarde estaba escuchando precisamente a Juan Enrique, que en el micrófono, y hasta lo mandé a felicitar, dijo, el bullying en esta escuela y en esta escuela se está ocultando porque los hijos de esta escuela son funcionarios públicos y los hijos de esta otra escuela son políticos. Empresarios muy poderosos y por eso dejan a sus hijos que bulleen a otros. Y lo dijo con todo, o sea, en otra persona no tendría esos arrestos. Que Juan Enrique está montado en personaje y por eso es el programa de política de Círculo Rojo número 1 en Chihuahua, porque ha sabido montarse en personaje para poder vender la historia del poder, que eso también para eso hay que tener un don. Claro. Pero igual te cuenta la historia del bullying y te da el nombre del maestro, de la directora de la escuela, de por qué no lo están haciendo. O sea, este es el poder de la conciencia de la persona que está de este lado. Y a veces el poder, o el de esta persona, la persona que está enfrente del micrófono, pues en ocasiones no es el mejor, pero creo que eso lo depura la misma audiencia. Si eres bueno, piensas en un bien mayor, te sale bien, entretienes, informas y formas también a tu audiencia en donde sea, en periódico, en podcast, en Twitter, en lo que sea, te van a consumir. Es más, en mi caso, a mí una vez me contrató un chavo para conducir un evento y cuando me bajo al micrófono y me pagan, porque a veces mucho trabajo cuando te dedicas a esto haces mucho trabajo de a gratis. Ustedes lo saben muy bien, colegas. Entonces me bajo y le digo, me pagaste. Y yo, ay, muchas gracias y gracias por escucharme. Y me dice el chavo, ¿escucharte? ¿Dónde? Y yo, ¿en la radio? Me dice, ¿trabajas en la radio? Y yo, soy locutora, tengo un noticiero de 3 horas al aire. Y me dice, no, yo te contraté por las historias que cuentas en Facebook, porque dije, esta chava va a ser muy divertida. Y en alguna ocasión contaste que condujiste un evento y pues por eso. O sea, ni siquiera me conocía en medios de comunicación y actividad periodística. Mis tonterías que publico en mis redes sociales. Entonces te digo, cuando algo funciona y gusta, no tienes que esforzarte. Solito va a rodar. Entonces ese es el poder. Entonces tú te vigilas, te autorregulas, vas a que te conste lo que vas a venir a decir. Si no te consta, te callas la boca y no tocas ese tema hasta que lo conozcas y lo domines súper bien. Lo mismo con las personas que invitas, como tener amigos. Para elegir a tus amigos, mucha gente tiene un decálogo para elegirlos, ¿no? No es mi caso, yo elijo gente... ¿Cuál es tu criterio? Mi criterio... O sea, debes de tener un criterio. Mi criterio siempre es que no sea estúpido, que sea muy guapo o guapa y que tenga muchas herramientas. Que lo digo de otra manera muy fuerte, pero de ahorita me voy a controlar, porque si no, no me aguantan. O sea, a mí nada más o me amas o me odias. Y generalmente las personas que me aman son personas extraordinarias, mejores que yo en todos los ámbitos de la vida. Pero si estás muy poco trabajado, te molesta la seguridad, ciertas características. Tú hablas de si eres de piel delgada, seguramente no es... No me vas a soportar, ajá. Y luego también hablas de
que sean bien parecidos. Sí, porque todas en mi casa la que no tiene talento soy yo. Mis hermanas son talentosísimas y no te hablo de mis sobrinos y de mis tías. Y eso mismo pasa con mis amigos. De todos mis amigos, la más tarada soy yo. O sea, yo soy la que tiene menos habilidades. Tengo amigos en todos los niveles de poder que tienen toda la capacidad, la inteligencia, que generan, que gestionan, que resuelven. O sea, que en 3 patadas te resuelven todo. Esos me eligen como amiga o llegamos a ese nivel de confianza porque les aprendo. Y alguna cosa he de tener yo que les aporta. Y por eso mis amigos son tan geniales, son maravillosos. Dueños de empresas, en altos niveles de gobierno. Unos son periodistas locales, internacionales. Le mando un saludo a todos mis amigos chilenos, que allá, por cierto, soy muy conocida por unos trabajos periodísticos que hicimos en Cuauhtémoc con un equipo de televisión de Chile TV, que increíble. O sea, he tenido una fortuna en la vida increíble y ese es mi criterio para los amigos, que sean personas que no se achiquen porque se creen insuficientes. Porque si tú no crees en ti mismo, entonces ¿quién va a creer? No quiero cerrar esta rica conversación porque tengo un par de preguntas muy a título personal. Lo digo porque sí se va a notar. Ahorita hay muchas historias de cómo la gente conecta mucho con tu estilo, con tu voz, con tu manera de entrar y salir de lo muy profundo, de lo muy serio, a poquito humor, porque es necesario siempre el humor. No deberíamos de estar nadie peleado con el humor. Es correcto. El humor es la señal más grande de inteligencia. De inteligencia, de acuerdo, de acuerdísimo con eso. Cuando te pregunta la gente sugerencias, recomendaciones, ya ves que ahorita estamos muy hechos a que nos lo concentren en 5 o 10 pasos. No quiero eso, pero sí a lo mejor en términos generales para los que están empezando, los que quieren subir su nivel. ¿Qué sugerencias en términos, uno, de locución y el segundo en términos de comunicación? Porque platicaba con Sandy y me decía, es que Duani, algo de lo mucho, de lo que le he aprendido y a lo mejor te lo puedo compartir, es en el tema de las ideas, cómo compartirlas con sentido, con un hilo y que tengan este remate de a dónde quieres llevar el punto. Y le dije, es que eso es algo que yo no sé, pero siento que muchas veces las escuelas hoy en día de comunicación o ya no le ponen atención o el alumno ya le vale madre y quiere los views, quiere la viralidad, pero no quiere el ser conciso, el ser concreto, el ser limpio en la idea y el ser elegante con el argumento, ¿no? Como lo dice un invitado mío, Jesús Salazar, que le mando igual un saludo. O sea, él dice, es que la belleza la encuentras hasta en un buen discurso, en una buena discusión. La belleza está en todos lados. En todos lados. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tú entiendes a la hora de compartir como inicio, tanto en términos de locución como en términos de comunicación, como para dar pasos correctos? Mira, hay una regla de oro para la vida, no nada más para estas 2 áreas tan grandes, que se aplica de manera prístina en estas 2, y es nunca hables de lo que no sabes. Si no estás informado sobre alguna cosa... Que ahorita parece contracultural eso que estás mencionando. Ajá, no, ahorita todo el mundo opina porque todo el mundo puede y todo el mundo dice lo... Ni siquiera ocurrió, porque estamos en el tiempo de la posverdad. Ay, Restrepo, ¿cómo nos haces falta? Y sí, gracias a la audiencia que está riendo aquí en el podcast, es tan común que encuentres a un baboso diciendo cualquier tontería, nomás porque puede. Dices tú, neta, qué estupidez. Esa es una. Y 2, tú tienes que ser un demócrata. Bueno, aunque yo soy bastante autoritaria, pero tienes que ser un periodista demócrata, consumiendo toda una gama de medios para saber qué sí hacer, qué no hacer y cuándo puedes oscilar entre las 2 para un tercer objetivo. Y estar alimentándote todo el día de información verificada y comprobada. Con esas 3 cositas, como persona, te vas a hacer un bien enorme porque dejas de decir estupideces y de ocupar la vida de los demás y llenarte la cabeza de mala información que no le sirve ni a ti, ni al otro, ni a nadie. Es como cuando alguien cuenta chismes de alguien.
No beneficias ni de quien estás hablando, ni a ti como persona, ni la persona que te está oyendo. O sea, todos perdemos, por eso es exactamente el mismo tema. No cuentes algo de una persona que no te conste. Es lógica normal. Sé una buena persona y vas a ser un buen periodista, un buen comunicador, un buen amigo, un buen hermano, un buen papá, un buen hijo, nieto, en fin, un buen comunicador, ¿no? O sea, busca información, prepárate. Si te late esto, acércate a las personas que consideras que son buenas y tócales la puerta, y habrá unos que te abran, otros que no te abran. Pero tú, por ejemplo, me tocaste la puerta hace un mes y venga, ¿a qué horas estoy acá, no? Pero bueno. Y así es como lo Bueno, vas... pero lo bueno tarda en cocinarse. Sí, no se cocina rápido casi nunca. Y eso serían mis recomendaciones. Entonces, por ejemplo, yo hay periodismo que no consumo, pero hay periodismo a la que soy fan. Entonces, tengo en un aparato a Luis Cárdenas, pero me estoy escuchando que está diciendo Aristegui, y estoy escuchando que está diciendo Pascal Beltrán, o sea, al mismo tiempo. ¿Y a quién consumes? Bueno, yo consumo más a mis chihuahuenses, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es una cosa que dice Chumel, yo soy comediante, yo no soy periodista, pero cuando te pones un buen equipo de investigación atrás de ti, haces muy buena chamba. HBO, hijo, todavía lamento tanto ese programa. Sí, pero pues bueno, fue un tropiezo, ¿qué? No, pero esa no fue decisión de él, fue decisión empresarial. Sí, claro. Porque ni el presidente pidió su cabeza ni nada. Aquí se asustó el medio, como he asustado yo a muchos medios, que es lo que pasa. A mí, gracias a Dios, nunca me han corrido, yo siempre he renunciado, porque les pasa esto. Tú sabes que si ahorita con esto que está chiquito te tambaleas, con el desastre que yo voy a hacer, te voy a quitar convenios y demás. Entonces, por eso tienes que saber dónde jugártela y con quién. Claro. Y son pruebas que también nosotros como conductores o como cabeza de equipo hacemos a nuestros jefes en medios de comunicación para saber qué tanto aguante van a tener, para saber qué tanto estiras la liga. No, yo soy experta en eso. En cuando sé que ya un jefe no me va a aguantar, le doy las gracias, y por eso es que he estado en todos los grupos de radio de Chihuahua. Oye, y hoy en día, ¿cómo te sientes tú al respecto de la responsabilidad que tienes? Ya no tú buscando a tus mentores, y entiendo que tienes mentores muy buenos, muy sólidos, muy cercanos y con un constante flujo de comunicación, pero hoy en día también te toca ya la responsabilidad de ser mentora. Uh-huh. Y muchas veces hay ciertos elementos, ingredientes para que una mentoría funcione. Es decir, escuchaba a algunos de mis invitados y entiendo muy bien cuando sí funciona. Cuando yo, Mario, llego con Duani y le digo, Duani, enséñame por favor a hacer ejercicios de voz, uh-huh, para que la voz que tengo, si bien es ronca de naturaleza, se module, uh-huh, sea cálida o agradable para el escucha. Pero me vale madre, no lo hago y nomás te estoy ahí chingando por WhatsApp. O sea, sí sabes, o sea, ahí es cuando no funciona. No, pero es que ahí es bronca de tu mentor. Porque orden dada que no es supervisada vale papú, tú ya sabes, sí, ¿no? Entonces, si tú me estás pidiendo a mi mentoría y yo acepto, te voy a estar friegue hasta que te salga. Un saludo a todos ustedes que saben quiénes son. No, que he hecho voces muy buenas de chavititos que les digo, se levantan en la mañana y agua fría y luego agua caliente y luego, cállate, yo hago eso y me divorcian. Me acuerdo mucho que me decían, yo pues sí, pero es lo que ¿quieres cambiar la voz? Así es. Si no quieres, está bien, claro, pero no te va a cambiar. O sea, el objetivo que tú quieres no lo vas a alcanzar. No, si tengo que hacer eso para alcanzarlo, no. O si tengo que hacer eso, pago la factura. O sea, cada quien decide. Pero si ya yo acepté ser mentora de alguien, yo le doy seguimiento. Y Sandy es un ejemplo de eso. ¿Cuántos premios de periodismo lleva? ¿No? Y cómo hace radio. Entonces, y mira que me costó 2, 3, y todos los sábados cuando estaba en el programa, de hecho ella me dice Amá, porque es mi hija en la locución. Entonces, y ella ya era locutora cuando llegó aquí. Y venía de la mejor radio del país, que es La Chilanga. Entonces, tienes que juntar dos cosas. Que el maestro llega cuando el alumno está listo. Nunca pensé que yo fuera a decir eso. Me lo decían mucho siempre mi papá, y sí es cierto. Entonces, en esta vida no hay maestros, solo alumnos. Solamente hay alumnos. Entonces, el alumno, pues con Sandy ni siquiera me pidió consejo, yo me fui de metiche. Pero entonces, porque le diste potencial. Claro, nunca, bueno, yo casi, insisto, no tengo amigos ni sin habilidades, sin talentos, o sea,
Y a todos los que he visto con tantito talento, me acerco y sin que me pidan consejo, a otros me lo han pedido, pero sin que me pidan consejo, sé a dónde llevarlos y cuánto estirar la liga y estoy pegada con ellos. Ahorita, por ejemplo, tuve un reportero con el que estoy trabajando ahorita en la empresa que me renunció porque dijo, yo voy a ser campeón olímpico. Y a eso me voy a dedicar. Y de hecho ya tiene 2 medallas de oro. Y ahora es mi compañero en donde estoy trabajando ahorita. Y siempre va conmigo, ya ahora a pedirme consejos de deporte, que yo qué voy a saber de deporte, ¿no? Pero bueno, y le digo, no, pide esto y pide aquí y vete para allá y me das mi cafete de prensa para poder entrar a no sé dónde para meterme al sauna, Simón. Y entonces todavía estamos, y le digo, pero hazme la nota para meterla al medio. Todavía ya no trabaja para mí, ya no le pago, ya nada. Y todavía va por mí para ver qué puede hacer. Y yo no lo suelto y de pronto llevo muchos meses sin verlo y ¿dónde andas? Vámonos por un café para ver cómo te va. No. Cuando se va a dar, no te sueltas. Y sabes la factura que estás pagando, que estás mejorando. Ahí, nomás quiero, para hacerle doble clic a lo que estás platicando, hablas de cómo, el caso puntual de Sandy, que está ahorita en comunicación social, en una dependencia de gobierno estatal. Federal. Bueno, sí, de los dos. De los dos. Ajá. Digo, y corrígeme, Sí, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué pasa te ha pasado cuando quieres ayudar al que no quiere ser ayudado? Porque esa es una paradoja, lo platicaba y le decía, es que también, güey, hay que tener humildad y decir, pues hay gente que no quiere o no está lista, como mencionas, para ser ayudada y está bien, o sea, no venimos a salvarlos, ¿sabes? Un saludo a quien me dice que yo no debo de salvar al mundo, que tengo que acompañar, ¿no? Porque sí, yo agarro una causa y... No, pero está bien cuando está esa reciprocidad. O sea, es que mira, esa es una cosa que a mí no me encanta. A mí no me encanta cada vez que me dicen, es que la vida es un toma y daca. No es cierto. Bueno, mi vida no es un toma y daca. Yo si puedo hacer algo por ti, lo voy a hacer. A mí no me importa ni siquiera si me das las gracias. Pero lo voy a hacer de la mejor manera. Te cuento hoy, para que no se nos olvide esto que vivimos hoy, ¿ok? Hoy llega una de mis reporteras llorándome a la oficina. Y todavía me trago el coraje. Llorando le digo, ¿qué pasó? Es que renuncié aquí y allá. No. Y yo, ¿por qué? Porque me ha hablado, bla. Y yo, ¿cuándo? Y me está contando el problema. Y entonces marco y le digo, óyeme, aquí tengo llorando fulana de tal, no, ¿qué pasó con la promesa que le hiciste? Pues aquí está, no. Ella ya pasó, o sea, es demasiada pieza para que la pongas ahí. Ahí no me sirve, la necesito acá y tú la necesitas acá. Ok, bye, cuelgo. 3 doritos después, antes de llegar aquí, me marca mi reportera agradecidísima. No sé qué le dijiste, qué hiciste, no sé nada, pero me acabas de arreglar la vida. Pasé de no tener que comer a tener el empleo de mis sueños. Le digo, pues es que esa era la idea desde un principio. Dice, sí, pero es que él no sabía nada. Le digo, acuérdate siempre, con la cabeza. Siempre se habla con la cabeza. Todos los intermediarios van a querer llevarse el mérito, que no está mal, pero en lugar de ayudarte te estorban, ¿no? Entonces cuando tú me preguntas, ¿tú haces citas con las asistentes? Pues ya no. ¿Por qué? Porque yo me salté todos esos pasos, ¿no? Entonces, cuando te dicen que es un toma y daca, que tienes que dar y recibir, que también lo he tenido que aprender, que fue parte con la que empezamos esta entrevista, sí he tenido que aprender a recibir, porque estaba muy acostumbrada a estar del lado de dar. Y luego te das cuenta que si no recibes, no puedes dar. Entonces, es un equilibrio. Pero las cosas tienes que hacerlas si puedes, porque puedes. No porque quieras una recompensa posterior. No. Tú en cuanto te metes en tu lado zen a ver cuántos beneficios puedes tener alrededor, automáticamente ya estás bendecido con eso y estás contento. Entonces, en esta relación, eso, al menos como yo trabajo, la manera en la que yo opero es, si tú me buscas y te puedo mentorear, te mentoreo. Si veo que tienes potencial y te vale gorro, te lo voy a decir una vez. Y ya no, si no me buscas, si no te buscas, que con eso hubo, y hay gente que no suelto, ¿no? Como ahora en mi nuevo trabajo. Te pongo un ejemplo así de estúpido. Yo odiaba trabajar con puras mujeres. Era un relajo, porque soy un vato y porque mujeres, ¿no? Bueno, qué callada de boca me acaban de dar. Mi equipo actualmente es de más mujeres. Tenemos un solo vato y mi jefe. Y todas las demás somos mujeres. Nunca había sentido tanta hermandad
y fraternidad como ahora, a pesar de que tengo 300 amigos hombres y 4 amigas mujeres, ¿va? Bueno, ahora serán como 6, pero si te casas con un montón de clichés, como puede ser el hacer un doani, no necesito tu ayuda, no quiero deberte favores o lo que sea, porque por ejemplo esa es otra cosa, yo tengo un don para poder pedirles a mis amigos ayuda siempre y cuando no sea para mí, siempre y cuando sea para ti, para quien sea. Pero cuando se trata de mí, pedir un favor me cuesta y lo estoy viviendo ahora en carne y hueso y me lo está enseñando mi nuevo jefe, gran amigo, que nunca veo y que veía más cuando éramos amigos que ahora que trabajo con él a un lado de su oficina. Él me dice, ay, hasta que estábamos viendo un tema de convenios y me dice, vaya, hasta que firmas tú una hoja y todavía siento el que no quiero hacerlo. Dice, sí, es que tú eres aquí la pesada en medios, no yo. Y ya me di cuenta que tenía razón. Duani, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, ya nos pasamos. No tengo problema. Yo puedo hablar ad infinito. Eso me queda muy claro. Cuando piensas en éxito, ¿en quién piensas o en qué piensas? En mi familia, en mis amigos, en el poder servir de algo a quien... Mira, por ejemplo, ahorita, cuando pienso en felicidad, pienso en lo que vamos a hacer dentro de un ratito por un comedor de niños. Son 150 niños en la colonia que está atrás del aeropuerto y que les vamos a llevar una cocina en un camión para que se nutran más. Vamos a hacer muchas cosas por 150 niños y niñas chihuahuenses. Eso es la felicidad. Que te llega la causa y sabes inmediatamente qué vas a conectar, qué grupos vamos a estar, qué fundaciones vas a incluir, y cómo la causa va a hacer que en algún momento esos 150 niñas y niños tengan, aunque sea una oportunidad más, un mejor día, como lo hacemos en todas las causas. Y al hablar de mi familia y al hablar de mis amigos, estoy hablando de que también les pueda servir a ellas y a ellos. Y generalmente ellos son los que me sirven a mí porque son los que tienen más poder, relaciones y recursos. Y mi familia es la que me abastece de tolerancia, de comprensión, de completa y absoluta aceptación. Y como soy una persona que no le tiene miedo al juicio, generalmente actúo sin cortapisas y estoy segura que quienes están frente a mí, mis amigos y mi familia, también actúan sin estar, ¿cómo te diré? Sin tener un paradigma que impida que comprendan lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, porque mis formas no son sencillas. Y ahorita ya medio me controlo. Cuando empecé era un torbellino. Tengo hiperactividad, TDA, un grado de espectro autista. O sea, me gusta todo. O sea, así como estoy buena para hablar de cualquier tema en cualquier programa de radio de cualquier corte, no me importa si son libros, arte, obras de teatro, historia de la música, géneros musicales. Lo mismo es con la gente con la que me rodeo. Y creo que la felicidad está en la diversidad también. Porque más doanis dentro de la felicidad de doani sería otro exceso. Exacto. Dani, muchas gracias por tu tiempo. No sé tú, pero yo la pasé increíble. ¡Bomba! Es un gusto conectar con alguien como tú, con esta ligereza y después profundidad que podemos hacerlo a la par y no pasa nada. Uh-huh. Muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Nada, que en los comentarios no se vayan a poner muy violentos, muy agresivos por alguna cosa que haya dicho. El honor es todo mío. Todo mío, te ofrezco una disculpa por tardarme tanto en contestarte y vamos a hacer más cosas juntos. Claro. Gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Sí que estás muy activa en Twitter. @doany, DOANY, mi cuenta en Twitter. En Instagram estoy como @D0ANY. Me pueden escribir correos, es igual mi nombre, DOANY@hotmail.com. En Facebook soy Doany Domínguez Ortiz. En mi página es Doany MX. Y léanme en espacionoticias.mx. Doany, un gusto conectar contigo y seguramente seguiremos muy cercanos. El placer fue todo mío y un honor. Gracias. Sin duda alguna, Doany es una referente en lo que es la comunicación y locución de la región. Y para mí es algo de lo que yo quiero aprender aún más. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve de verdad, pero de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp
con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.